Buenos días, hermanos. Otra vez estamos reunidos para poder compartir la palabra del Señor. Y vamos a compartir hoy día en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 2, Éxodo versículo 1. Amén. Vamos buscando ahí en nuestras Biblias Éxodo 2:1. Vamos a leerlo a partir del versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahí en el versículo 1, ya comenzamos, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que estaba hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, paseándose unas doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que críe a este niño. La hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Amén, hermanos. Entonces estamos aquí leyendo aún el nacimiento de Moisés, y vemos circunstancias muy especiales que Moisés ha tenido que ser oculto por 3 meses por causa del faraón, porque habían mandado a matar a todos los niños varones durante ese tiempo que habían nacido. Pero la madre de Moisés agarra y lo oculta. Después de eso, pasados los 3 meses, llevan a este niño ya y lo ponen ahí al río. ¿Y qué tal? ¿Cómo son la voluntad de Dios y los planes de Dios que tenía para Moisés? Que la misma hija del faraón es la que los recoge, ya los recoge, y después de que ya es grande, ella los recibe, dice en la última palabra, como prohijo. Esta palabra significa con todos los derechos que tiene un hijo, los recibe como a su mismo hijo, ya, y como su mismo hijo también, hermanos, hermanas, Moisés es reconocido por el faraón en el palacio como miembro de la familia real. Tiene un cargo, tiene aún todas las ventajas de los hijos de los faraones. Él está en medio, criado de manera distinta, de manera diferente a los hebreos, tiene educación. Y aún hay algunos estudiosos que hablan y dicen que Moisés en un tiempo ha estado también a cargo de alguna porción de los ejércitos del faraón. Ya ha estado adelante, ya ha estado ahí en el palacio. Inclusive se pensaba que Moisés iba a ser el heredero, ya, y iba a ser el próximo faraón después de que muera el que estaba en ese momento. Pero las circunstancias cambian, todo cambia y algo diferente sucede. Hay muchas cosas que van pasando. Acuérdense que Moisés es criado por su misma madre, o sea, es criado en su familia, en su seno familiar verdadero, donde él había nacido. Entonces estas circunstancias son demasiado importantes y fundamentales, yo creo, para Moisés, porque también reconocía de alguna forma no solo la maternidad de la hija del faraón, sino de la persona que le había amamantado, aunque él no sabía todavía, no se estaba dando de cuenta. Sin embargo, él también había sido criado por su madre natural.
Amén. Entonces, hasta ahí estamos viendo cómo este Moisés se va desarrollando dentro del palacio del faraón y está creciendo no solo por decir en estatura, está creciendo en el conocimiento, pero no en el conocimiento de la palabra de Dios, sino está creciendo en el conocimiento de todas las artes, de todo lo que ellos, los estudiosos egipcios, conocían. Ya está creciendo como un rey, con todas las ventajas, con todas las comodidades, tiene todo a su favor Moisés. Ya, pero ¿qué sucede? Vamos a leer un poco más abajo, ya en el versículo 11, hermanos, síganme, el mismo capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice la palabra? En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió de sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a dividir un poquito lo que es la vida de Moisés en tres etapas. ¿Ya? Tres etapas bien importantes. Pero una de las etapas, la última en realidad, es la más importante. ¿Ya? Los primeros 40 años de Moisés en el palacio, ya es una etapa en la que vive con todos los lujos, con todas las comodidades que está ahí en el palacio hasta los 40 años. Después de que Moisés mata a este egipcio, tiene la necesidad de huir porque el mismo faraón quería matarlo. Entonces va al desierto de Madián, donde transcurre otros 40 años. Pero ahora ya no es ese Moisés, ya no tiene esa capacidad, por decirte, de mandar, de dar órdenes, tal vez como estaba acostumbrado en el palacio mismo del faraón, o esperar que le atiendan, tener sirvientes, esperar las comodidades, esperar los lujos del palacio, sino cambia todo esto por un desierto. Este desierto de Madián es el desierto donde Moisés, uno, tiene que encontrarse con sí mismo y darse de cuenta lo que está pasando en su vida. ¿Por qué? Moisés, asesino. ¿Ya? Algo que tal vez pesa mucho en la conciencia de Moisés, estos 40 años tal vez está pensando y está analizando lo que ha hecho quitar la vida a otra persona. ¿Ya? No sabemos cuánto tiempo él ha estado con eso en su corazón y en la cabeza, dándole vueltas y aún recordándole. Ya, recordándole. Pero ¿qué sucede con Moisés? En estos primeros 40 años está en el palacio, en estos segundos 40 años, ¿qué sucede? Vamos a leer. Vamos a seguir en el versículo 17. Dice: mas los pastores vieron y las echaron de allí. Ya, entonces Moisés se levantó y las defendió y les dio de beber a sus ovejas. Ya, y volviendo ellas a Reuel, su padre, el que les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. ¿Ya? Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en la tierra ajena. ¿Ya? Y el significado tanto del nombre de Gersón es forastero, ¿no? Ese es un significado. Y el significado del nombre de Moisés también es, el significado es
el que es salvado del agua, ya, porque ha sido salvado, sacado, salvado del agua, ya. Entonces, estos significados creo que tanto el primero como el segundo en el nombre y aún en el hijo de Moisés tienen un sentido, tienen una manera de ser. Él recuerda, él se da de cuenta, ya, y le pone este nombre a su hijo, ya. Ahora, durante estos años, ¿qué pasa con Moisés? Nos damos de cuenta el capítulo 2 y parte muy poca también del capítulo 3 más el capítulo 2 en estos versículos nos va hablando de la vida de Moisés. Ya, Moisés transcurre, hermanos, hermanas, 40 años en un desierto como pastor, ya, como pastor. Tiene que olvidarse de comodidades, tiene que olvidarse de lujos, tiene que olvidarse de todo lo que antes había habido en su vida y tiene que empezar, como diríamos, de cero, otra nueva vida, como otra nueva persona, en otro lugar, con otra gente, con otras costumbres, ¿ya? Y dedicarse a pastorear ovejas. Y en aquel tiempo no era tan fácil, tenía que llevarles a los cerros, buscar la comida, aún cuidar a sus ovejas de los animales feroces. Ya, imagínense, en Egipto hacer este trabajo estaba destinado para los esclavos. Los faraones no hacían este trabajo, ni aún la gente que tenía algún cargo dentro de lo que era este imperio de los egipcios, no se dedicaban a cuidar ovejas. Moisés tal vez en su imaginación nunca ha pensado él que los últimos años o estos años, 40 años de su vida, los iba a pasar criando ovejas, ya tal vez como un pastor, y estaba dando vueltas allí en el desierto, tiene un hijo, vive como un pastor de ovejas durante mucho tiempo. En este tiempo que él está dando de su vida, dando de su tiempo a cuidar ovejas, yo creo que Dios le ha debido ir enseñando, mostrando, hermanos, en realidad, cómo es el cuidar una oveja, cómo es realmente el sacrificar tu vida ya para cuidar esa oveja, cómo es guardar esa oveja de los lobos, de los animales feroces, cómo es el poder preocuparte que esa oveja coma, que esa oveja beba, porque el pastor es el encargado, la oveja por sí sola, por sí misma, no va y se busca la comida. Muchas veces hay que llevarle al lugar donde hay pastos y el agua todavía tiene que, en lugares determinados, hay que ir a buscar. Y estamos hablando de un desierto. En un desierto sabemos, hermano, hermana, que no hay agua en cada lugar, sino hay tal vez muchos kilómetros de por medio que hay que caminar y hay que volver con la oveja para poderle hacer tomar el agua, para poder pastorearla, y hay que volver muy de noche, salir muy temprano, y en ese tiempo no nos podemos imaginar realmente cómo ha sido la vida. Y nos acordaremos, hermano, no ha sido un año, no ha sido 2 años, ya era 40 años que Moisés había estado caminando así. Estamos hablando a estas alturas de un hombre, hermanos, que ya tenía 80 años, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto. Pero estos próximos 40 años que le toca vivir a Moisés es lo mejor de lo mejor que le podía haber pasado. Vamos a seguir la lectura ya. Vámonos al capítulo 3, versículo 1 del mismo libro de Éxodos. ¿Qué dice la palabra? En el versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía el fuego y la zarza no se consumía. De pronto vemos ahí está Moisés en medio del desierto y empieza a subir este monte, se llama Horeb, que era conocido en ese tiempo como el monte de Dios, y ahí está sentado, tal vez descansando después de haber caminado toda una jornada o todo el día. Un viejito de 80 años pastoreando las ovejas se sienta a descansar y empieza a ver que está ardiendo esta zarza, está ardiendo esta zarza. ¿Qué sucede? Se da de cuenta de que no hay qué momento esto se consuma, se acabe de quemar, y la curiosidad al principio de Moisés hace que él se vaya acercando. Versículo 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová
que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo a Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Ya? Ese momento está acercándose a la zarza y escucha, hermanos, el llamado de Dios. ¿Y qué le dice Dios? ¿No? Seguramente Moisés estaba muy asustado porque de pronto escucha una voz de medio de la zarza y no hay gente, no hay personas, no había nadie, solo está el fuego, está ardiendo, ¿ya? Y la respuesta de Moisés ahí en el versículo 4 que le dice, aquí estoy, le dice, ¿no ve? Y la palabra en hebreo es hineni, que significa aquí estoy o estoy listo, ¿ya?